Buenos días, tardes, noches, lo que quiera que sea en donde nos estén escuchando. El día de hoy, gracias a la editorial Sexto Piso, tenemos la gran oportunidad de entrevistar nuevamente a José Gordon y a Ricardo García Fuentes, Micro, quienes presentan la obra La Oveja Eléctrica. ¿Quiénes son ellos? Ellos son José Gordon, es ensayista, novelista, guionista y conductor de televisión, es creador de la serie Imaginantes y del programa La Oveja Eléctrica. Colabora en revista de la Universidad de México, los periódicos Reforma y La Jornada. Algunas de sus obras son Tocar lo Invisible, El Novelista Miope y la Poeta Hindú y El Cuaderno Verde. Ricardo García Fuentes, Micro, nació en la Universidad de México en 1971. Es dibujante de en la Ciudad de México. Es que dijiste en la Universidad de México. Entonces, es que está muy bonito, o sea, porque sería muy bonito nacer justo en la Universidad de México. En la ciudad universitaria. Sí. Es dibujante e ilustrador. Destaca su trabajo en la revista Universidad Big Bang y en Mad México. Ha realizado diversos títulos para DC Comics, es autor de la novela gráfica Micro, el Niño Milagro, y ha participado en producciones animadas como Don Gato, la película, y La Revolución de Don Juan Escopeta. Bueno, entonces, ¿cómo surge la idea? Yo creo que será la pregunta principal. ¿Cómo surge la idea de crear este libro, La Oveja Eléctrica? ¿Cómo surge esa idea para acercar a los niños a la lectura a través de, por ejemplo, pues grandes físicos, literatos que aparecen en esta obra, ¿no? Es una idea que tanto Micro como yo de alguna manera hemos ido acariciando a través de nuestros trabajos respectivos. El hecho de poder comunicar momentos importantes de la literatura, de la ciencia y del arte a través de un medio como la historieta, en donde la ciencia puede ser protagonista. Entonces, Diego Rabasa, el editor de Sexto Piso, en una ocasión estábamos conversando justamente sobre la importancia de que la ciencia estuviera más vinculada al discurso popular y tuvimos pues justamente la idea de elaborar una historieta y para mí fue de lo más natural ver que esto tenía que ser un gran trabajo de equipo. Me encanta el trabajo de Micro y entonces pues propusimos una historia en donde justamente de lo que se trata es de ver cómo dos niños van conociendo el mundo de la ciencia para enfrentarse al virus de la ignorancia. Y en este recorrido y en este camino van apareciendo temas fascinantes de lo que son los relatos contemporáneos de la investigación científica, por ejemplo, el Big Bang, cómo es el misterio del origen del universo, visto desde la cosmogonía de la física moderna, de la física contemporánea, como por ejemplo se aprecian los niveles más finos de la materia a través de las exploraciones que se han hecho en torno al bosón de Higgs, también llamado la partícula de Dios, de qué se tratan las neuronas espejo que nos permiten tener empatía con otra persona, el mecanismo del cerebro para sentir lo que siente el otro y en medio de esto una aventura. Eso es lo que queríamos plantear porque la historieta siempre tiene que ser eso fundamentalmente, una aventura, un relato maravillosamente ilustrado por Micro. Así es, y lo que observaba cuando cogí el libro, ¿no? Las imágenes son realmente muy atractivas para los jóvenes, lo que hace que se acerquen a la lectura más fácilmente. Quizás a veces a los niños se les acerca la lectura por medio de, bueno, siéntate, vas a leer tanto tiempo, ¿no? Y a veces es sin imágenes, se hace la lectura aburrida, se crea como que la obligación, a veces incluso hasta la sanción de leer. Yo veo en este libro a través de las imágenes que se hace llamativo a los niños la lectura de los libros, ¿no? Pero bueno, tú nos podrías platicar un poco más acerca de las imágenes y cómo o qué ideas tomaste para acercar a los niños a esta atracción visual. Sí, bueno, mira, yo te puedo decir por experiencia propia que mi acercamiento a la cultura, en mi caso, siempre ha sido a través de los cómics, los dibujos animados. Desde muy pequeño ha habido obras, ¿no? que a lo mejor siempre se han considerado como un poco pueriles, no sé, y bueno, el cómic dentro de la estigmatización que tiene, no pareciera que realmente aportara, pero todo lo contrario,
yo he tenido la fortuna de atravesarme con trabajos que han despertado mi curiosidad y me han hecho investigar, que me han hecho tratar de conocer más acerca de cosas de las que hablan, que se mencionan, que a lo mejor se tocan tangencialmente, pero ya esa chispa ya te la dio para poder tú hacer tu investigación por tu cuenta y obtener más conocimiento acerca de ciertos temas, ¿no? Yo, por ejemplo, cuando era muy pequeño, pues como muchos nos pasó, nuestra compañera de juegos era la televisión, ¿no? Pero había programas muy buenos, ¿no? Yo me acuerdo mucho de una caricatura que se llamaba Sherman y el señor Peabody, creo que van a hacer película este año o el que viene, de estas películas nuevas, que era de un perro que era erudito, y resulta que un día se da cuenta de que todo perro debe tener de mascota a un niño, ¿no? Entonces se consigue a su niño y juntos comienzan a hacer viajes en el tiempo. Entonces comienzan a encontrarse personajes, ¿no? que se ven muy cómicos en estos episodios, pero tienen un nombre, y luego te das cuenta de que son personajes que existieron, ¿no? Como Sócrates o Napoleón, y esos nombres se te van repitiendo a través de los años en la cultura popular, y vas enterándote de quiénes son realmente. También comentaba que viendo la televisión veías a Bugs Bunny, ¿no? Y yo que sepa, en ese tiempo era como inaccesible para un niño y para ciertas clases sociales tener acceso a una sala de conciertos, ¿no? Pero si no es por Bugs Bunny no sabría yo que existía la Rapsodia húngara, ¿no? Por ejemplo. Y tú piensas que de repente son cosas que están ahí nada más para el personaje, pero son obras que se adaptan, ¿no? Y esa es un poco la idea de esta historieta. Tratar de aproximar a los niños, a lo mejor no tratar de hacer que conozcan exactamente los pormenores ni profundizar mucho, porque es una cuestión muy compleja, pero sí tratar de que vean que acercarlos, que existen estos temas y que como niños pueden tener acceso a ellos. Sí, así es. Vemos el libro y aparecen cuestiones relativas a la física, a la literatura, a la informática. También los enriquece no solamente con el contenido, que realmente es complejo y ahí se les pone en términos accesibles para los niños y se les va acercando a esta cultura, a esta información. Pero además, yo creo que el otro elemento que también es importante es el visual. Vemos que salen también imágenes de grandes personajes, Albert Einstein, García Márquez, Stephen Hawking, y lo que queda también la imagen de aquellas personas, ¿no? De las grandes personas que se encuentran detrás de esas materias. De hecho, de lo que se trata un poco es ver que el discurso de la ciencia, las metáforas y las ideas de la ciencia pueden formar parte de nuestra conciencia colectiva. Deben de estar también representados en el cine, en las historietas, en diversos medios de comunicación. Yo pienso que en ese sentido se ha avanzado mucho cuando tenemos, por ejemplo, series como The Big Bang Theory, ¿no? En donde los personajes principales son científicos y para hablar de las relaciones cotidianas, de repente se encuentran metáforas que tienen que ver con el mundo de la ciencia. Estaba viendo justamente ayer que en el buscador de Google se ponía como imagen fundamental de ese buscador el día de ayer la imagen del gato de Schrödinger, porque el físico Erwin Schrödinger cumplía 126 años y entonces tenías una imagen muy divertida en donde ves un gato vivo y un gato muerto dentro de una caja y cómo cuando se abre la caja nada más ya queda el gato vivo. Y esto es una idea que tiene que ver con la física moderna, en donde se habla de que hay una superposición de estados, y Schrödinger lo planteaba en una paradoja. Antes de hacer la observación, puedes tener al gato vivo y al gato muerto al mismo tiempo. En el momento que se hace la observación y se abre la caja, entonces ves realmente qué es lo que está pasando, si quedó vivo o quedó muerto. Pero esto, llevado a la vida cotidiana, es maravilloso, porque, por ejemplo, en esta serie de televisión del Big Bang Theory, tienes un momento fascinante en donde el físico Leonard
está tratando de tener su primera cita formal con Penny, que tiene más bien una vocación artística, y los dos están muertos de miedo ante la incertidumbre, porque ya ves que la física sí habla de la incertidumbre, y de otra manera la incertidumbre también existe en las relaciones humanas, en las relaciones amorosas. Ante la incertidumbre entonces le pide consejo Penny, la mujer que tiene vocación más bien artística, a Sheldon, otro de los personajes de The Big Bang Theory, y entonces Sheldon le explica a su manera el problema del gato de Schrödinger. Y entonces esta pareja que quiere salir por primera vez antes de la primera cita se reúne porque tiene mucho miedo, y entonces ella le pregunta al físico: ¿has oído hablar del gato de Schrödinger? Y entonces él se emociona mucho al saber que ella conoce un término de esta naturaleza y le planta un beso. Y entonces ella dice: el gato está vivo, vamos a salir. Y entonces a mí lo que me pareció muy interesante es cómo una imagen, una metáfora que proviene del mundo de la ciencia puede habitar en la vida cotidiana. Lo mismo estamos tratando de hacer con este libro, con esta historieta. El ver que hay temas que son importantes dentro de la ciencia que deben de empezar a permear nuestra vida cotidiana, pero también, por supuesto, entreveradas con unos ciertos guiños literarios, porque al final de cuentas lo que estamos narrando es una historia y nunca quisimos perder esa dimensión. Una aventura por el conocimiento, una aventura en la que te vas a enfrentar al virus de la ignorancia. Sí, ahora, ¿qué tan difícil sería plasmar en los dibujos estas ideas de físicas, informáticas, literarias, en un dibujo para que lo entienda un niño? Bueno, básicamente es buscar hacer la metáfora correcta. Las metáforas son como una manera de interpretar cosas complejas, ¿no? En términos, digamos, poéticos. Recuerdo mucho que alguna vez me cargaron un artículo acerca de ilustrar un artículo acerca de informática, ¿no? De términos de informática. Creo que es el más difícil que he ilustrado porque no sé qué pasó. Creo que el escritor tenía un poco de pereza y nada más me dijo, me mostró los términos y me los medio explicó. ¡Qué barbaridad! Había que ilustrar eso para que lo entendieran los niños. Me acuerdo mucho de que había una cuestión que se llamaba sniffing, que es como olfatear, husmear. Ajá, husmear, ¿no? ¿Y cómo representas eso, no? Me explicaba que los términos de informática son como un caló, un slang muy refinado que usan los hackers y todo esto, ¿no? Entonces explicar eso a los niños era complicadísimo. Tuve que dibujar como narices gigantes metiéndose a tu información, o esto a espiar en tus correos electrónicos, ¿no? Había otra cuestión que se llama phishing, ¿no? Que también es como tirar cañas de pescar al azar para ver, así lo ilustré, ¿no? Tirar cañas de pescar al azar para ver si agarras una información que anda por ahí papaloteando, ¿no? Entonces, tratar de ilustrar ese tipo de cosas, que los niños lo vean y que se entienda, porque básicamente eso es lo que tratan de decirlos. Cuando se usa un slang, se interpreta, es una interpretación muy particular de ciertos temas que realmente son complejos y que el slang los ayuda como a aterrizar de alguna manera, ¿no? Entonces, ese tema de la informática fue muy complicado porque estaba esto del phishing, el sniffing, la puerta trasera, por ejemplo, el firewall, que también son, o sea, tú lo entiendes, ¿no? Es que es un firewall, tú te imaginas luego una bola de fuego, ¿no? Pero realmente es una barrera que impide que los tiburones informáticos te espíen. Sí, exacto. Entonces, fue muy divertido a la vez porque es un reto tratar de interpretar todo eso e ilustrarlo para que se siga entendiendo que es una cuestión informática, pero que realmente el que se le ponga un nombre tan peculiar tiene una razón de ser, ¿no? Fue el caso también en el libro.
Estábamos hablando, por ejemplo, del colisionador de hadrones y de las partículas que viajan a velocidades cercanas a la luz. Cercanas a la luz a través de un anillo de 27 kilómetros de diámetro. Pues usamos una metáfora de las partículas corriendo, haciendo jogging y tratando de mejorar su tiempo. O de repente las vemos chocando de manera divertida entre ellas y desbaratándose. Y los científicos muy divertidos buscando entre estos fragmentos de los choques la famosa partícula de Dios, ¿no? Entonces, creo que aterrizar un poco los temas de esa manera ayuda mucho para comenzar a comprenderlos. Sí, pero aquí dependería mucho de la comunicación de quien escribe esas ideas y de quien habla ilustrar. ¿Qué tal ha sido su comunicación? La comunicación fue espléndida, sí, realmente, porque realmente creo que sí tomé el trabajo de verdad de elaborar una historia, porque siempre me interesó que contáramos un relato que tuviera en sí mismo una calidad literaria. Y entonces, dado que entendimos muy bien los mundos en los que estábamos jugando y resonando, entonces pues no puede haber mejor posibilidad que el hecho de que contenido y forma estén realmente entrelazados prácticamente de manera orgánica, y eso es lo que siento y eso es lo que nos han comentado los lectores que perciben al leer este libro. Ahora, es muy interesante ver también cómo un libro de esta naturaleza también recoge los discursos que se dan en la ciencia, que verdaderamente son apasionantes. Yo tengo la fortuna de realizar un programa de televisión desde hace 8 años en Canal 22 sobre ciencia y pensamiento, que justamente se llama La Oveja Eléctrica. Y en ese marco hemos realizado entrevistas con premios Nobel, con gente verdaderamente fascinante en términos del quehacer científico en México, de un nivel y de una altura de investigación maravillosa. Y cuando me han contado sus historias y relatos, me he dado cuenta de verdad que parecen prácticamente cuentos. Hay algunos que tienen una calidad prácticamente de cuentos. Entonces, entrelazarlos orgánicamente en la aventura era el reto. No que parecieran simple y sencillamente esos momentos en donde vas a decir, ojo, ahora voy a darte una información didáctica. No, que el mismo relato de la ciencia sea tan fascinante como un cuento. Un ejemplo, George Smoot, Premio Nobel de Física, me cuenta algo que es muy sabido en astronomía. Cuando estás viendo el sol, la luz del sol, estás viendo lo que pasó hace 8 minutos. Porque son tales las distancias entre la Tierra y el sol que tarda 8 minutos para que la luz llegue a nuestro planeta. Entonces, cuando ves el sol, estás viendo el pasado. Llevas 8 minutos de retraso. Cuando estás viendo las estrellas, a lo mejor algunas de ellas incluso ya están muertas y apenas te está llegando la luz. A través de aparatos muy finos, ya no puedes ni siquiera ver la luz, pero la puedes detectar en términos de sonidos. Y de maneras más sofisticadas hemos llegado a tratar de buscar precisamente lo más lejano de lo lejano, en donde se plantea el posible origen del universo, y entonces se localiza que hace 13.700 millones de años te encuentras con algo que la física ha denominado el Big Bang. Jorge Hernández Campos, un gran poeta mexicano, de una manera llena de humor, porque de eso también se trata, le llama el Gran Pum. Al Big Bang lo podemos llamar también el Gran Pum. Y bueno, lo que me cuenta George Smoot, que me parece maravilloso, es que cuando tú estás en las noches escuchando la radio en la noche y dejan ya de transmitirse las emisiones de la radio, si tienes la radio prendida, pues vas a oír una especie de estática, porque ya no hay voz humana, ni mucho menos, pero en ese silencio de repente oyes ciertos ruiditos que a veces son causados por la interferencia electromagnética de un refrigerador cercano. Me dice, pero aquí y allá lo que estás escuchando son los sonidos del Big Bang, que les tomó 13.700 millones de años y son captados de alguna manera por esa estación de radio, en esa emisión, en esa frecuencia, y tú estás oyendo tu origen, estás escuchando tu mismo origen. Es como la serpiente que se muerde la cola. A mí me parece que cuando te encuentras con una narración de esta naturaleza, prácticamente es como si estuvieras ante una fábula,
ante un cuento y conectar esos maravillosos relatos que plantea la ciencia en una aventura para niños, me parece que puede ser algo a lo que realmente aspiramos, a despertar la capacidad de asombro. Así es, le ha ayudado mucho el programa que realiza para poder realizar este libro, ¿no? Absolutamente. Le ha nutrido muchísimo de información, lo que, como diría Einstein, ¿no? La mejor manera de mostrar que sabes algo es explicárselo a tu abuelita y que lo entienda. Entonces, en este caso, ha leído muchísimo su programa para transmitir estas ideas a través de un libro y que las entienda un niño. De eso se trata, pero también algo muy importante que hemos visto Micro y yo es que no tan solo es para niños, precisamente por eso, sino para todo aquel que tenga despierta la capacidad de asombro. Y lo que se plantea son simples, sencillamente elementos que pueden formar puentes para buscar y descubrir información más estructurada. Algunos, ojalá y se les despierte la vocación científica y lleguen más lejos leyendo libros, hablando con maestros, en fin. Pero creo que ahí están elementos para tener una información mínima que debemos de tener para estar al tanto de lo que nos pasa. Tenemos que estar al tanto de los libros y la literatura y las novelas que están retratando los sueños de la tribu para ubicarnos en nuestro siglo XXI. También tenemos que saber de los relatos de la ciencia, aunque no seamos científicos. Así es. Bueno, y en este aspecto, Micro, ¿has realizado más dibujos para algún libro de niños o es la primera vez que realizas? Bueno, el año pasado hice un ejercicio similar, un tema también como complicado para los niños. Hice un libro que se llama Corre, Democracia, Corre, que explica las cuestiones básicas, ¿no?, de la política, de todo el quehacer político para los niños. Para los niños los tiempos electorales son muy complicados porque dejan de pasar caricaturas en la tele y los papás están enojados siempre. Qué aburrido, ¿no? Sí, siempre están enojados y se encuentran en medio siempre de discusiones políticas por todos lados y los niños nunca acaban de entender de qué va todo esto, ¿no? Al final acaban tomando un partido, pero más bien basados en la opinión de las personas que tienen cercanas, no en hechos, ¿no?, ni en entender la profundidad de las ideas. Entonces el año pasado hicimos este libro, Paco Hagenbeck y yo, ¿cómo se llama? Habla de temas como que debería conocer todo el mundo, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Desafortunadamente en este país luego las decisiones se han tomado muchas decisiones en base a la facha del candidato, ¿no?, o a una torta que le regalan a uno en tal evento, ¿no? Tratamos de explicar términos como derecha o izquierda, de dónde provienen, un poco de historia de todo eso. También es parecido a la aventura de un niño que conoce a una niña pequeña que se llama Democracia y se mueven a través de todo este mundo. Hablamos un poco de derechos civiles de comunicación, de periodismo, de las tentaciones que tienen los periodistas a la hora de informar, y colores, los colores con los que se identifican las diferentes fuerzas políticas, y todo a través de una aventura, un poco en el tono, pero de este mismo libro, pero vaya, hablando de otro tema, ¿no?, que creo que es muy importante, a fin de cuentas, acercar estos temas tan complejos sobre todo los niños, que son los que van a tomar decisiones y los que van a tener la inquietud de no solo dedicarse a la política o abordar estos temas. Ya pienso que entre más jóvenes los aborden, van a tener más herramientas para decidir en la vida, ¿no? Tanto estos temas políticos como los temas científicos, ¿no?, que son muy importantes. Tanto unos como otros, a fin de cuentas, son los que generan cambios, los que mueven las ideas, ¿no? Yo la verdad me inclino más por los temas científicos porque son como que más acertados y más inmediatos, más Sí, tienen repercusiones reales. Que no se quedan flotando en el espacio. Exacto. Sino que influyen en la calidad de vida. Digo, el hecho de que podamos tener las comunicaciones que tenemos a través de la computadora y que podamos hacer prácticamente en
tabletas y en computadoras portátiles y en teléfonos celulares comunicaciones que no soñábamos hace 20 años, en donde podemos transmitir programas de televisión y prácticamente programas de radio, siendo nosotros los mismos emisores. Eso es algo con lo que no se soñaba antes. Ahora, lo más importante entonces es cómo hacer que esta información, esta tecnología, este juego que está planteando la ciencia, tenga la posibilidad de democratizar el conocimiento y cerrar la brecha digital. Entonces, estas ideas tienen que estar flotando en el aire porque son las que realmente tienen capacidad de tocar vidas y transformar. Y por otro lado, yo siempre he creído en la capacidad de tocar ideas y tocar mundos y tocar vidas que tiene la literatura, no el discurso político necesariamente. Porque el discurso político, pues muchas veces vemos que engaña, que se está moviendo más bien en el horizonte de la mentira y realmente no te habla de cuáles son los sueños de la tribu, cuáles son nuestras pesadillas, cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestras esperanzas. Y si quieres tener un retrato más genuino de lo que es una sociedad, asómate a las novelas para verdaderamente conocer el ritmo y sabor de un tiempo y pulsar lo que está pasando en una sociedad. Ahí está verdaderamente la clave de la transformación, tener contacto, conocer lo que es una conciencia colectiva. Nada mejor que la literatura y nada mejor que la ciencia como instrumento para que las ideas realmente tengan capacidad de transformación, que te toquen en la vida cotidiana. ¿Qué es lo que ha hecho un foco de luz? Simple y sencillamente. ¿Qué es lo que ha hecho la electricidad en nuestras vidas? La verdad, no nos damos ni siquiera cuenta porque ya lo tomamos como un hecho. Pero ponte a pensar, en las noches tienes más horas para leer y seguir avanzando en la investigación y el conocimiento gracias a que existe la electricidad y existe un foco. Imagínate el horizonte en una circunstancia previa. Nos modifica la vida el buen pensamiento de otros que se materializa en tecnología. Así es, y ahorita que nos decías eso de los focos, ¿no? de poder leer más tiempo, pues quizás sería fomentar todavía más a partir de toda esta tecnología la lectura en los jóvenes, ¿no? Pensar en todo ello, ¿no? Antes, no sé, en 1800, 1700 tenían focos y leían la noche con velas, ¿no? Actualmente, debido quizás a la tecnología, que también es una gran desventaja, llama la atención, se distraen los niños y se hace a un lado el libro escrito, ¿no? A veces se prefiere mejor ver resúmenes o estar en la computadora viendo libros que te explican alguna otra cosa. Yo creo que el problema aquí también que encontramos de la lectura es la falta de fomento que ha habido últimamente del libro escrito, ¿no? Se habla mucho ya de los libros electrónicos, todo ello, y yo creo que se empieza a perder mucho la idea del libro escrito. No, mira, yo creo que los soportes, tanto escritos como físicos como electrónicos, yo considero que se complementan. Me parece que, no sé, yo tengo la impresión de que la gente está leyendo más hoy en día debido a los soportes electrónicos que antes, ¿no? Porque realmente el problema siempre ha sido que los libros tienen cierto valor económico y de alguna manera siempre, se han mantenido inaccesibles para ciertos sectores, ¿no? Entonces el soporte electrónico está un poco más a la mano, ya cada vez está más a la mano y hay como que bastante variedad, ¿no? Creo que es una evolución natural que el material de lectura se mueva al soporte electrónico. Pero vaya, en el caso del libro que estamos aquí, que hemos realizado, lo hemos siempre pensado como un libro objeto. Creo que ese valor nunca se va a perder, de que tengamos un libro como una sensación, como algo físico que podemos atesorar, y que se va a poder todavía, y que se va a volver cada vez más entrañable, ¿no? No creo que... Creo que el hecho de que exista una versión electrónica de un libro nos va a facilitar que podamos tener acceso a él y leerlo, y nos va a ayudar mucho a que, en base a eso,
podamos tener la necesidad de conseguir el libro en formato físico. Entonces, creo que son buenos tiempos para la lectura, porque ya tenemos más opciones para poder accesar a ella. Entonces, es eso, los libros nunca se van a acabar. De hecho, yo apuntaría que la lectura en el siglo XXI pasa por el cine, pasa por internet, pasa por la historieta y pasa por el libro y por el video. Y si tenemos posibilidades de saber qué mundos se exploran en un libro a través de otro medio, lo que se van planteando son vasos comunicantes entre los diferentes medios. En las cápsulas, por ejemplo, de Imaginantes hemos tenido esa experiencia, que la gente ve un video en donde se atrapa una idea fascinante que pertenece al mundo de un libro, y entonces el video te lleva al libro y el libro te puede llevar a una película. Es decir, realmente de lo que estamos hablando es de la posibilidad de leernos, y esa palabra leernos es muy amplia en el siglo XXI. De hecho, es aquello que nos permite entendernos. Me acuerdo que en alguna ocasión un gran estadista me planteó lo siguiente, me dice: fíjate qué interesante, cuando tú lees un libro, tú no tan solo lees el libro te lee. Y si te puede leer un libro, estamos hablando del mejor de los escenarios. Eso es lo que deseamos con esta historieta de la oveja eléctrica, que realmente lea tus sueños, porque lo que estamos planteando al final de cuentas es que algo que plantea justamente García Márquez al referirse al cerebro. El cerebro es una máquina para soñar, y realmente una historieta es una extensión del cerebro, y por lo tanto es también una máquina para soñar. Eso es lo que queremos que sea esta historieta, una máquina para imaginar mundos distintos, tener modelos y referentes de científicos mexicanos que viven en la Ciudad de México, y los personajes que se mueven en metro y que están conociendo las instalaciones del CINVESTAV y de la UNAM, y darnos cuenta de que el sueño del conocimiento de la ciencia puede encarnar hoy, aquí y ahora, en el siglo XXI, en nuestra cultura. Bueno, sin duda una charla interesante la que hemos tenido con José Gordon y Ricardo García Micro. Les agradezco mucho, es una charla muy interesante, les va a ayudar mucho a las personas que escuchen este podcast. Si pueden, adquieran el libro, realmente muy interesante, no solo para niños, como decía José Gordon, puede leerlo cualquier persona y se va a interesar. Es muy interesante las imágenes y el contenido. Así que agradecemos también a Sexto Piso por facilitarnos esta entrevista. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.